Hoy vamos a hablar de la revolución tecnológica más alucinante de la actualidad. Para algunos, esta revolución es incluso superior a la invención de la rueda. Sí, estoy hablándote de la computación cuántica. En este vídeo vamos a tratar muchos temas, desde qué es la computación cuántica, cómo son y cómo funcionan los chips cuánticos, cuáles son sus verdaderas limitaciones. Responderemos también a la pregunta de si vamos a tener ordenadores cuánticos en casa y también analizaremos las palabras de Jensen Huang, el presidente de NVIDIA, que decía que realmente estamos muy lejos de tener unas aplicaciones reales en nuestro día a día de esta tecnología y al menos faltan 30 años. Todo eso y mucho más a lo largo del vídeo. Agárrate porque vienen curvas. Vamos a empezar con la computación cuántica. ¿Qué es esto? Pues esto no es más que un tipo de computación que utiliza las leyes de la física cuántica para producir y desarrollar chips y ordenadores que se basen en este tipo de física, que son diferentes a los ordenadores y a las computadoras tradicionales que están regidas por la física tradicional. Al final, los ordenadores lo que hacen es procesar la información, ordenarla y tratar con ellas. Dentro del mundo tradicional tenemos los ordenadores que funcionan en base a bits, que pueden ser ceros y unos, el famoso código binario. Estos son, digamos, como los paquetes de información que utilizan los ordenadores que todos utilizamos en nuestra casa para las distintas operaciones. Y por otro lado tenemos los computadores cuánticos que en lugar de utilizar bits van a utilizar los qubits, los bits del mundo cuántico. Hay muchas diferencias entre ellas. Por ejemplo, y como te decía, los bits tradicionales solo pueden tener una forma de 0 o 1. Por cada entrada o salida de información en el chip para hacer el ordenador, pues dará una respuesta de 0 o 1. En el mundo de los chips cuánticos pueden dar informaciones variadas, pueden ser 0 y 1 a la vez alternativamente. Esto, que es un poco difícil de entender, se va a comprender mejor si analizamos cuáles son las propiedades que tenemos que entender de la física cuántica y cuáles son sus diferencias con la física tradicional. Ahí lo vamos a entender todo mucho mejor. Los ordenadores cuánticos que están basados en qubits, lo que les va a permitir, gracias a esta propiedad en la que pueden dar salidas y entradas simultáneas de ceros y unos, es poder procesar mucha más información de una manera muchísimo más rápida. Ya hemos tenido el ejemplo famoso este mes del nuevo chip de Google, Willow, el primer chip cuántico que conocemos todos o que vamos a conocer todos, en el que ha conseguido resolver operaciones complejas, operaciones que a los superordenadores tradicionales más avanzados tardarían 10 septillones de años. No trates de pensar cuánto es ese tiempo porque es enorme, es una cantidad inimaginable de milenios, y este chip Willow lo ha conseguido resolver en 5 minutos. Ya te puedes hacer una idea de las aplicaciones que podría tener en distintos campos y en nuestro día a día. Bien, ¿cómo es posible? ¿Cómo funcionan los qubits? ¿Cómo aplican la física cuántica a la computación cuántica? Para entenderlo debidamente es importante que tengas claro 3 conceptos de física cuántica. No me voy a poner muy técnico y voy a tratar de explicarte de la manera más sencilla posible por qué es importante para seguir el hilo de la conversación. El primer concepto es el de superposición cuántica. En el mundo tradicional, los seres humanos y cualquier otro objeto físico solo puede estar en un sitio a la vez. O estás aquí, en este despacho, o estoy en un restaurante, o estoy en la calle. No puedo estar en varios sitios a la vez. Sin embargo, en el mundo cuántico, donde se rigen las leyes de la física cuántica, las partículas sí que pueden estar en varios sitios a la vez al mismo tiempo. Esto sería como tirar una moneda al aire. En el mundo normal o sale cara o sale cruz. En el mundo cuántico estaría girando en el aire y podría ser cara o cruz al mismo tiempo. El segundo concepto que tienes que tener muy claro es el de entrelazamiento cuántico. De nuevo, en el mundo físico solo podemos relacionarnos con otros objetos físicos. Los temas imaginarios, los amigos imaginarios, los fantasmas y todo este tipo de cosas, no podemos interactuar con ellos, solo podemos relacionarnos con aquello que tocamos, vemos o sentimos. En el mundo cuántico no es así. Como te decía, las partículas en el mundo cuántico pueden estar en distintos estados al mismo tiempo y también pueden interactuar entre ellos al mismo tiempo. No solamente eso, sino que además lo hacen de manera instantánea.
En la física cuántica no se aplican las leyes de la relatividad de Einstein que te dicen que nada puede superar la velocidad de la luz. En el mundo, digamos, normal en el que interactuamos, nada puede ir más rápido que la luz. A nivel cuántico sí. Las partículas cuánticas cambian de posición y se envían información entre ellas, y este es el punto importante, a velocidades instantáneas. Da igual la distancia en la que estén. Nada viaja tan rápido. Viajan mucho más rápido que la luz porque es absolutamente inmediato. Si esto lo aplicas al tema de la computación, te puedes hacer una idea del avance significativo sobre los ordenadores tradicionales y por qué son capaces de resolver problemas tan complejos de una manera tan rápida. Están jugando con otras reglas completamente tradicionales a las del mundo tradicional. Y el tercer concepto de física cuántica que tienes que tener muy presente es el de decoherencia, que de hecho es la principal limitación que van a tener las computadoras cuánticas. La decoherencia lo que te dice es que las partículas cuánticas son muy frágiles, son muy sensibles al entorno, pierden sus propiedades, pierden sus capacidades con cualquier tipo de variación de presión, de radiación, de ruido y de calor, de temperatura. De hecho, tienen que operar a temperaturas muy bajas. Los chips cuánticos necesitan operar a temperaturas cercanas al cero absoluto, con lo cual los sistemas de refrigeración tradicionales no funcionan y hay que tener mucho cuidado que no haya ningún fallo o ninguna bajada de energía que afectara a los refrigeradores, porque entonces perderían todo su ser. Esa es la principal limitación actual y probablemente la principal limitación para el futuro. Vamos a pasar a ver cómo funcionan los computadores cuánticos. Una vez que ya hemos visto en qué se basan y por qué son tan poderosos y tan potentes, ahora vamos a ver un poco más en la práctica cómo son estos computadores cuánticos. Para ello vamos a analizar primero sus componentes principales, que de nuevo son tres. El primero de ellos, ya te he hablado de ellos, son los qubits, son los tipos de bits que son especiales de los ordenadores cuánticos, que son los mismos que los bits en ordenadores tradicionales, pero aplicando la física cuántica, y que se pueden construir, se pueden fabricar a través de diferentes tecnologías, como redes de iones, superconductores, fotones, etcétera. Cada una de estas tecnologías está en una fase bastante embrionaria, experimental, tienen sus ventajas y sus inconvenientes, y estoy seguro que en los próximos años aparecerán muchas empresas que se focalicen en alguna de ellas, y en función de los resultados veremos cuáles son las que finalmente terminan imponiéndose. El segundo componente importante de los ordenadores cuánticos son las puertas cuánticas. ¿Qué es esto? Bueno, los ordenadores funcionan a través de puertas lógicas. Estas son las operaciones que hacen para poder analizar y lograr resolver todos los problemas. En los ordenadores tradicionales, las puertas lógicas, que seguro que te van a sonar, son como las de y, o, no, etcétera. Es decir, tú vas dando unos comandos, introduciendo unos bits en los que le pides que a una serie de información te añada, te escoja una u otra o te elimine una de ellas y por tanto te dé un resultado, una salida que va a ser otro bit. Los ordenadores cuánticos utilizan puertas cuánticas que, como te podrás imaginar, son mucho más complejas y mucho más eficientes que las puertas lógicas de los ordenadores tradicionales, pero que en esencia funcionan de la misma manera. Es los comandos que utilizan para procesar toda la información que tienen. Y el tercer componente es el de los algoritmos cuánticos. Al igual que en el mundo tradicional hay algoritmos para resolver problemas más complejos y para hacer operaciones de mucho mayor alcance que las que te he comentado que se utilizan en las puertas lógicas, en el mundo de la computación cuántica también tenemos algoritmos muy avanzados. Te voy a mencionar dos. El primero es el algoritmo de Grove, que lo que hace es permitir hacer unas búsquedas mucho más precisas y mucho más rápidos. Imagina este ejemplo sencillo. Imagínate que en el mundo tradicional tienes un listado de 1000 palabras y tienes que buscar una de ellas. Pues un ordenador tradicional haría 1000 pasos hasta encontrar la palabra que busca. Un ordenador cuántico no tiene que hacer 1000 pasos, hace muchísimos menos porque gracias a sus propiedades puede hacer varias cosas a la vez. Ahora piensa que en lugar de ser 1000 búsquedas fueran 10.000 búsquedas, 100.000 búsquedas, 1.000.000 de búsquedas o 100 millones de búsquedas. El tiempo que tardan los ordenadores tradicionales es muchísimo mayor que el que tardan los ordenadores cuánticos en poder resolverlo. El otro algoritmo está muy de moda, aunque la gente no conoce su nombre, que es el algoritmo de Shor.
Esto es un tema más complejo y habla acerca de la optimización de procesos de factorización, pero básicamente es un poco lo mismo que el anterior, es cómo poder resolver problemas enormemente complejos. ¿Por qué digo que está muy de moda? Porque este algoritmo está detrás de los sistemas de cifrado y encriptación actual. Si te está sonando la palabra Bitcoin cuando te estoy diciendo esto, es porque efectivamente se ha alertado mucho que uno de los problemas que podrían tener los ordenadores cuánticos es que serían capaces de romper el algoritmo de Bitcoin y por tanto dejaría de ser la red segura que todos conocemos. Es difícil saber a estas alturas si este miedo está justificado o no. Hay gente en el mercado que piensa que Bitcoin sería suficientemente robusto para poder defenderse ante la computación cuántica y hay otra gente que piensa que no. Mi visión es un poco distinta. No voy a entrar en si estamos o no estamos ante una inminente catástrofe a nivel de encriptación, y lo que quiero hacer resaltar es que realmente Bitcoin sería el menor de los problemas. La computación cuántica no solamente sería capaz, en el peor de los escenarios, de romper el algoritmo de Bitcoin, es que sería capaz de romper cualquier cifrado. El password que utilizas para tu correo, el que utilizas para tu banco, el que utilizan las infraestructuras gubernamentales para los secretos de Estado o para, digamos, los sistemas de seguridad de las presas o de cualquier otra cosa, estarían en entredicho. Con lo cual, creo que se buscará antes y se hallará antes una solución que entonces, esto parece, salvando las distancias, un poco al caso del efecto 2000, que todos nos olvidamos porque no fue ningún efecto, que parecía que cuando íbamos a pasar de 1999 a 2000 iba a ser el fin del mundo y al final no lo fue. Obviamente esto es infinitamente más grave y precisamente porque lo es, estoy convencido que se tomarán las medidas adecuadas para que no suceda nada. Pero es importante tener en cuenta que este es uno de los riesgos potenciales de esta nueva tecnología por su enorme capacidad computacional. En cuanto a las limitaciones de la computación cuántica, la primera ya la hemos comentado antes, que es el tema de la refrigeración. Estos chips, como te decía, tienen que operar a temperaturas muy cercanas al cero absoluto, menos 273 grados Celsius, y por tanto tienen que o necesitan unos refrigeradores especiales, refrigeradores de dilución, que son también bastante experimentales, que no hay mucha confianza en cuánto pueden durar y son principales y son básicos porque un cambio en la temperatura destruye las propiedades de los qubits y por tanto el ordenador dejaría de ser útil. Luego también es necesario unos grandes sistemas de aislamiento, porque no solamente es sensible a la temperatura, sino que también es sensible al ruido, a la radiación, a los movimientos, a la presión, a todo. Y por último, todo esto lo que hace es que los ordenadores cuánticos actuales pues sean unos auténticos mamotretos gigantescos que tienen una visión muy futurística. Si haces una búsqueda en Google vas a encontrar imágenes de cómo son ellos que la verdad es que alucinan, parecen recién salidos de una película de ficción. A mí me recuerda a los años 70, 80, cuando aparecían los primeros computadores de IBM que ocupaban toda una habitación y toda una pared y era como inimaginable pensar que eso podrían algún día ser útil a escala doméstica. Bueno, aquí pasa lo mismo, pero con problemas bastante más grandes, con lo cual es previsible que se tarde más tiempo en solucionar. Así que estamos todavía lejos de tener una solución doméstica a los ordenadores cuánticos. Una vez que hemos visto en qué se basa, cómo funciona la computación cuántica y cómo son los ordenadores cuánticos, ahora lo que nos queda es ver cuáles son las aplicaciones de presente y futuro que podría tener esta tecnología. Te puedes imaginar que va a afectar absolutamente todos los ámbitos de nuestra vida, pero te voy a destacar algunos de ellos. Primero, el que ya he mencionado de la criptología. No pensemos solamente por el lado negativo de que esto podría de alguna manera poner en entredicho la seguridad del sistema. Hay que verlo por el otro lado. Esto también te permitiría optimizarlo y hacerlo mucho más seguro que nunca. Con lo cual, las dudas que todavía pueden quedar sobre lo seguro o no que es comprar criptos en el mercado desaparecerían. Por otro lado, imagina lo que implicaría utilizar esta capacidad en los procesos de optimización industriales y logísticos del mundo. El mundo está súper interconectado y los problemas derivados de esa interconexión, de cómo hacer mejor el transporte de información, de personas, de mercancías, de todo, son enormes en algunos momentos. Esto te lo solucionaría de manera casi instantánea. También piensa lo que implicaría
introducir esta tecnología en todos los procesos de aprendizaje de los algoritmos y de la inteligencia artificial, que se basan precisamente en su uso y en el entrenamiento que se hace de los algoritmos. Estaríamos pasando de generación en generación de nuevos algoritmos casi de manera instantánea y de una manera que es difícil de imaginar ahora. También en la obtención de nuevos medicamentos. Uno de los principales problemas que se encuentra el mundo médico actual es que para encontrar una nueva vacuna, para encontrar un nuevo tratamiento médico, se necesita calcular la combinación de diferentes moléculas hasta encontrar la apropiada. Todo eso se hace con ordenadores tradicionales. Ahora traspásalo a estos nuevos ordenadores que lo hacen todo mucho más rápido y estaríamos ante una revolución médica como nunca hemos visto. También para la obtención de nuevos materiales, los supermateriales que también se obtienen en laboratorios y que son de difícil obtención precisamente por los mismos problemas. Quizás el fin o la solución a las baterías eléctricas, a la durabilidad y a muchas otras cosas se encuentre detrás de esta tecnología. El futuro es prácticamente ilimitado una vez que aceptamos y comprendemos en profundidad lo que significa este salto cuántico, nunca mejor dicho, en la capacidad de computación de los ordenadores. Ya hay varias empresas como Google, que hemos mencionado antes con Willow, pero también IBM o D-Wave, que están trabajando muy activamente en el desarrollo de nuevos chips cuánticos en función de las distintas tecnologías disponibles y para aplicarlos a sectores concretos y empezar a ver avances. En los próximos años es donde vamos a ver y vamos a escuchar mucho más de esta tecnología. Es hora de hablar también de las limitaciones que también las tiene. No todo es tan sencillo. La primera de ellas es la dificultad que tenemos a la hora de ensamblar o unir o utilizar más qubits. Es un problema que también existe con los chips tradicionales, con los bits, con los microprocesadores, que al final la tecnología ha avanzado en base a tener más chips en el mismo sitio. Con el tema de la física cuántica se incrementa enormemente las dificultades. Es mucho más difícil tener a más qubits trabajando, interrelacionando entre ellos, que con los bits. Entonces aquí el problema es de un orden mucho mayor. Se están haciendo avances en ello, pero de momento son cortos, así que tampoco podemos esperar que la mejora de estos chips sea al mismo ritmo que la mejora que hemos visto en los ordenadores tradicionales, en las que básicamente cada 12-18 meses se duplicaba la capacidad de computación. Esto es improbable que pase con los chips cuánticos. A este problema de escalabilidad le tenemos que unir el problema de la decoherencia que hablábamos antes, que es una de las características principales de la física cuántica. Al ser tan frágiles y perder tan rápidamente estas propiedades, pues todos los temas de aislamiento que hemos hablado antes y de cuidado y protección de los chips va a ser fundamental. Esto también va a impedir, en cierta manera, su desarrollo. Y, por supuesto, los costes asociados y el tamaño que se necesita para poder instalarlos y para poder mantenerlos. Esto, obviamente, no va a estar accesible al bolsillo de prácticamente nadie, ya no personas particulares e incluso compañías, con lo que durante mucho tiempo va a estar reservado pues básicamente para las megacompañías como Google o como IBM y para los grandes estados. Va a tardar mucho tiempo en que se reduzcan los costes y sobre todo que tengan un tamaño adecuado para poder pasarlos a las empresas y a los particulares. Entonces, desde ese punto de vista, hay limitaciones parecidas a las que tenían los ordenadores tradicionales, pero en un orden de magnitud muy superior y por tanto es previsible que se tardará mucho más tiempo en poder solucionarlos. No esperes tener un ordenador cuántico en tu casa mañana por la tarde o dentro de 2 años, porque eso no va a suceder, desgraciadamente. Lo que nos lleva finalmente a las palabras de Jensen Huang, el presidente de Nvidia, que recientemente en una conferencia, cuando le preguntaron sobre los chips cuánticos, él le quitó bastante hierro y bastante, digamos, importancia a lo que fue la presentación de Willow de Google, al decir que esta tecnología está en pañales, que le queda muchísimo desarrollo y que probablemente hasta dentro de unos 30 años no veamos un impacto real en el día a día. Puede tener parte de razón, en el sentido de que hay un hype quizás un tanto grande por todo este tema, y hay demasiada ilusión por lo que puede llegar a suponer y los movimientos y los desafíos que tiene la tecnología indican que va a tardar más tiempo de lo que podemos pensar, pero también hay que analizar las palabras de él desde el punto de vista de un empresario.
Él ahora mismo está al mando de una de las compañías más importantes del mundo, está encima de la mayor ola actual, que es la de la inteligencia artificial, y de alguna manera que empecemos a hablar de computación cuántica le quita importancia, le quita hierro a toda la revolución de la inteligencia artificial, que también acaba de comenzar y que le queda muchísimo desarrollo. Entonces, él está protegiendo su producto y está protegiendo su empresa. Así que estas declaraciones siempre hay que cogerlas con un poquito, con unos granos de sal y entender también el contexto. Además, no olvides esa frase que a mí personalmente me encanta, y es que el futuro sucede gradualmente y luego de repente. Así ha pasado con todos los grandes avances de la humanidad, en los que parece que hay una promesa muy inmediata de un salto muy grande y este no se produce porque se dan pasitos muy pequeños y de repente un buen día te despiertas y todo ha cambiado. Piensa, por ejemplo, en Google o piensa, por ejemplo, en los teléfonos inteligentes, que parecía que no iban a ser lo que iba a ser y hoy en día no podemos vivir sin ellos y nos costaría mucho determinar cuándo fue el momento exacto en la que nos hicimos tan dependientes. Con esto va a pasar absolutamente lo mismo. En resumen, la computación cuántica es una revolución fascinante, es una tecnología que tiene aplicaciones ilimitadas, es algo de lo que vamos a hablar mucho en el futuro cercano. También tiene unas limitaciones muy importantes que tenemos que conocer para poder tener unas expectativas correctas, pero no la perdamos de vista y sobre todo estemos muy atentos a las opciones y oportunidades de inversión que van a aparecer, porque seguro que van a aparecer y estoy convencido que van a determinar el antes y el después de nuestro futuro económico y de nuestras carteras de inversión. ¿Estás de acuerdo? ¿Tienes alguna opinión diferente? Déjamelo en los comentarios, sigamos la conversación por ahí y no olvides suscribirte, darle like y compartir este canal.